Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar, ya estamos casi terminando con nuestro curso de lo que es la unidad curricular preanalítica y hoy vamos a conversar un poquitito en este módulo 8 de lo que es la diabetes mellitus y los métodos de estudio. Es un tema que de verdad ya hemos abordado bastante, con bastante profundidad en lo que es bioquímica teórico. Hay como 5 videos más o menos de diabetes y es que en realidad merece su estudio porque bueno, hay que saber qué es, hay que saber definirla, cómo la diagnostico, las complicaciones y de verdad que ahí el laboratorio tiene como un rol bastante importante a la hora del diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad. Así que bueno, muchas de las cosas que vamos a ver acá seguramente ya las vieron y vamos a intentar hacer un teórico bastante reducido con las cosas más importantes que ustedes van a utilizar en lo que es la parte de extracción. Primero que nada tenemos que definirla, acá les dejo el teórico donde justamente se sacó esta definición, que es un teórico muy abarcativo de lo que es la enfermedad, y tenemos que saber que sí, que es una enfermedad crónica donde normalmente lo que está desequilibrado en algún desorden son los glúcidos, las proteínas y los lípidos, que cuando uno de alguna manera saca sangre para el diagnóstico de lo que es la diabetes se va a encontrar con una hiperglicemia. Pero esto a modo de resumen muy rápido, sabemos que la diabetes mellitus en realidad puede haber una ausencia o una resistencia a la insulina y de alguna manera la insulina es el eje fundamental que controla estos tres grandes metabolismos. Entonces tenemos una repercusión en cada uno de ellos, pero nosotros lo vemos sobre todo por la manifestación de la hiperglicemia. Eso como lo que es la definición de diabetes mellitus, que seguramente ustedes ya lo manejan muy bien. Con las variables analíticas a considerar también tenemos que arrancar desde un inicio hasta lo que es el transporte para ver todas las posibles errores que podemos tener y debemos evitar. Primero que nada, la solicitud siempre corroborar que la persona que tengo enfrente, que sea la misma persona que tiene la cédula, que me trae la cédula. También tenemos que preguntarle por el tema de la preparación, el tema de la preparación, si la persona hizo el ayuno correspondiente, y acá nos vamos a acordar de lo que es la milanesa con papas fritas que yo les comentaba, porque ayuno específicamente es la no ingesta de alimentos por determinada cantidad de tiempo. Ayuno es totalmente diferente a no desayunar, porque después nos pasa lo que es la anécdota de la milanesa que adelantan el almuerzo porque les dijeron que no desayunara. ¿Tá? Esto de verdad que parece un poco chiste, pero nos sirve para de alguna manera hacer énfasis que el paciente tiene que tener 8 horas de ayuno. Si el paciente viene con la boleta para realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa, tiene que tener una dieta previa, ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a este punto acá. Por supuesto que hay que chequear que no haya ingerido ningún tipo de bebida azucarada, por supuesto mucho menos masticar chicle. Bueno, lo que hacemos normalmente con todos los pacientes es asegurarnos que tengan una buena preparación. Con lo que tiene que ver la toma de muestra, nosotros sabemos muy bien que existe un tubo que ya lo estudiamos, que ya lo aprendimos, que es el tubo delta-fluoruro, donde justamente el fluoruro lo que hace es inhibirme una enzima que es la enolasa, que es una de las enzimas de la glucólisis, que de alguna manera lo que hace el fluoruro me saca el magnesio del medio y este magnesio es un cofactor para que esta enzima pueda funcionar. Si yo no tengo magnesio, la enolasa no funciona, se corta el metabolismo se amputa el metabolismo en esta zona acá y entonces la glucosa deja de metabolizarse. Es por eso que puedo cuantificar la concentración de glucosa habiendo pasado bastantes horas después de haber hecho la extracción. Tenemos que saber también que si no lo vamos a procesar, tenemos este tubo y no lo vamos a procesar inmediatamente, podemos de alguna manera ponerlo en lo que es la heladera a temperatura de 4 grados donde es estable durante 3 días. También sabemos que tenemos un caballito de batalla bastante interesante porque podemos tener una punción dificultosa y vamos a tener que repatriar lo que es el tubo seco, porque seguramente en este tubo seco vamos a hacer más estudios, lo que eso implica una cantidad importante de sangre, pero claro, nos quedamos sin sangre para lo que es el tubo delta fluoruro. Entonces, aprovechamos el tubo seco para de alguna manera realizar la cuantificación de glicemia acá. Esto es lo que ya también en algún momento nosotros conversamos, se debe separar lo más rápidamente lo que es el paquete celular, lo que es el suero. Si utilizamos tubos secos que tengan gel, lo que sucede es esto, donde me queda el paquete globular por debajo, el gel en el medio y el suero por encima del gel. Justamente acá lo que se quiere evitar es que este paquete globular de alguna manera siga consumiendo la molécula de glucosa que está acá en el suero. Si de alguna manera esto no sucede, nosotros no separamos, se va a realizar lo que es el consumo de glucosa y más o menos la concentración de glucosa baja alrededor entre 5 y 10% por hora, porque justamente se da la glucólisis porque no tengo inhibidor. Así que lo más rápido posible, la bibliografía siempre habla de que antes de las 2 horas, pero cuanto más rápido podamos separar el suero de lo que es el paquete globular, muchísimo mejor, siempre y cuando estamos hablando siempre del tubo seco, ¿verdad? Bien, em,
Nosotros en el laboratorio tenemos varias pruebas, tenemos pruebas que nos hacen diagnóstico de diabetes y tenemos diferentes pruebas de seguimiento. Tenemos pruebas de seguimiento en agudo y en crónico, en agudo sobre todo para los pacientes que están cursando una cetoacidosis diabética y en crónico para el paciente que ya está diagnosticado y justamente lo queremos controlar a ver si, bueno, eventualmente sigue con la medicación, si esa medicación hay que ajustarla o no. Lo que es seguimiento, los invito a que vayan a ver este teórico porque de verdad que es bastante largo. Nosotros vamos a ver específicamente lo que son las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas para diabetes, lógicamente. Primero que nada, vamos a arrancar con lo que es la glicemia en ayuna. Se considera que un paciente es diabético cuando tiene una glicemia en ayuna mayor o igual a 1,26. La preparación del paciente, ustedes saben muy bien que ya lo conversamos en la diapo anterior, necesita sí o sí tener 8 horas de ayuno y esta prueba a nosotros nos sirve porque hacemos diagnóstico y me permite también hacer el seguimiento. Una vez que hago el diagnóstico con esta prueba, eventualmente al paciente el médico lo va a seguir con esta misma prueba para ver si hay que ajustar medicación o no. Es una de las pruebas que más de rutina ustedes van a ver en el laboratorio y sí o sí siempre necesitamos dos pruebas de glicemia en ayuno alterada. ¿Y esto porque nosotros normalmente tenemos un coeficiente de variación intraindividual del 7%, o sea, basal? A esto hay que sumarle que quizás en alguna de las extracciones el paciente estaba nervioso, lo cual este coeficiente de variación puede de alguna manera ser mayor. Esto implica que si yo tengo dos extracciones, la diferencia entre ellas puede ser importante. Entonces, para de alguna manera despejar cualquier duda, siempre se solicitan dos extracciones, dos pruebas que sean patológicas para lo que es el diagnóstico de diabetes. Así que con dos pruebas de glicemias en ayuna mayor o igual a 1,26, nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Otra prueba que se utiliza, sobre todo la vamos a ver en pacientes que están en emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos la glicemia casual. Glicemia casual es una glicemia a cualquier hora. Un paciente que tenga una glicemia casual, o sea, a cualquier hora mayor a 2 gramos por litro y a su vez nos relate síntomas, es decir, polifagia, polidipsia, poliuria y adelgazamiento, lo que son el síndrome diabético precoz, cualquier paciente que tenga estas características, nosotros podemos hacer también el diagnóstico de diabetes siempre y cuando sea en dos oportunidades por el mismo razonamiento. Normalmente es casual, no tiene ayuno y lo podemos llegar a ver en pacientes de emergencia, ¿no? Que consultan que quizás por un debut de una cetoacidosis diabética, pero ni siquiera estaban diagnosticados como diabéticos, entonces nos narra que tiene ciertos síntomas y a la hora de hacerle la glicemia, nos encontramos con un valor superior a 2 gramos por litro, lo cual entra en esta zona que también vamos a hacer diagnóstico de diabetes, siempre y cuando sea en dos oportunidades. Después tenemos la PTOG, que acá tenemos que prestar atención porque ustedes cuando estén en la parte preanalítica van a ir muchos pacientes a que les den las indicaciones de la PTOG porque no tienen mucha idea en qué consiste. Y acá es donde nosotros necesitamos hacer una buena preparación. ¿Qué es lo que sucede? La prueba de tolerancia oral a la glucosa es una prueba donde al paciente se le da una carga de glucosa con una concentración de glucosa bastante importante. Lo importante de esto es que la concentración de glucosa que el paciente toma, consume, va a poner a prueba al páncreas. Si nosotros tenemos un páncreas bien y no tenemos la enfermedad, el páncreas va a ser capaz de secretar insulina y va a ser capaz de bajar la concentración de glicemia hasta un determinado valor que lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que sucede? Esta es una prueba que está estandarizada, que tiene condiciones que están definidas y controladas. Cuando un paciente vaya a preguntarles a ustedes a lo que es la parte de preanalítica en el laboratorio, ustedes van a tener que contarle que previamente a la extracción, durante los 3 días previos, él va a tener que tener una dieta rica en hidratos de carbono, más o menos 150 gramos por día. Esto claramente es muy difícil de eh, precisar, pero podemos decirle que durante los 3 días previos, en todas las comidas o en alguna, agregue, por ejemplo, arroz, pasta, papas, pan, alguna fruta, los 3 días previos. Esto es lo que solicita la prueba porque justamente está estandarizada. Y también tenemos que, además de pedirle esto que les acabo de contar, que tenga una vida normal. No tiene que salir a caminar, no tiene que hacer ningún tipo de ejercicio que no venía haciendo, porque si no la prueba de verdad que no estaría como falseándonos. El tema del ayuno siempre va a ser 8 horas y esta es una prueba que está estandarizada entre las 7 y las 9 de la mañana. Es decir, los valores de referencia para esta prueba fueron con pacientes que hicieron la extracción entre las 7 y las 9 de la mañana. Entonces, todo esto le tenemos que decir al paciente. Una dieta rica en hidrato de carbono, los 3 días previos, con una vida normal, un ayuno de 8 horas, y tiene que venir a la policlínica entre las 7 y las 9 de la mañana. Acá se va a hacer una primera extracción basal. Si esa primera extracción basal es mayor a 1,26, la prueba de PTOG se suspende. ¿Por qué? Porque 1,26 ya entramos en esta situación. ¿Tá? Ya nos faltaría, si se quiere, una prueba más para que el paciente entre en el diagnóstico de diabetes. Ahora,
esta primera glicemia basal, nosotros la debemos hacer en el tubo de etafluoruro, en el que corresponde. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces en la policlínica van a ver que se utilizan hemoglucotest, y el hemoglucotest, si bien es una prueba rápida para decirme la cantidad de glicemia que el paciente tiene, es una prueba muy engañosa porque depende del hematocrito. Si ustedes se acuerdan, cuanto más hematocrito tengo, de alguna manera, donde va a reaccionar la molécula de glucosa está toda tapada por los glóbulos rojos. Entonces, claro, tengo menos reacción, tengo menos superficie para que las moléculas de glucosa reaccionen. Por ende, vamos a tener de alguna manera una cantidad menor de glucosa que lo normal. En el otro extremo tenemos todo lo contrario. Tenemos un paciente que quizás tiene un hematocrito de 25. Ustedes se van a dar cuenta que cuando tengo el hematocrito disminuido, la cantidad de moléculas de glucosa que pueden reaccionar son mayores. Entonces vamos a tener un porcentaje de error para arriba. Esto se los cuento porque quizás lo van a ver en la policlínica, es una prueba rápida que nos puede sacar de la duda, pero sí o sí vamos a tener que hacer la prueba, esta primera glicemia basal de lo que es el tubo propiamente para evitar estos errores que les acabo de comentar. Si la prueba nos da, esa primera glicemia basal nos da menor a 1,26, lo que vamos a hacer con el paciente es darle una carga de glucosa que los tengo en la próxima diapositiva. Esta prueba que les acabo de comentar tiene que ser positiva en dos oportunidades también. El tema de las dos oportunidades se mantiene dado que tenemos el coeficiente de variación del 7%. Después ustedes van a ver que en la práctica clínica el médico, por ejemplo, va a pedir una glicemia en ayuna y una hemoglobina glicosilada. Entonces ya con un pinchazo de alguna manera puede hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, una vez que esta prueba de alguna manera nos da por debajo de 1,26, al paciente se le va a dar en 400 centímetros de agua 75 gramos de glucosa. Es una prueba donde al paciente se le puede decir que lleve un limón porque de alguna manera el limón enmascara el sabor tan dulce que tiene los 75 gramos de glucosa. ¿Cuál es lo importante acá? Y a tener en cuenta que si el paciente vomita, la prueba se suspende porque justamente nosotros queremos medir el metabolismo de esos hidratos de carbono. Por ende los hidratos de carbono no deben ser, el paciente no debe vomitar para que esto justamente se lleve a cabo. ¿Qué es lo que va a pasar después de que el paciente tome esta solución muy dulce, que está, como les contaba, son 400 centímetros de agua en 75 gramos en 400 centímetros cúbicos de agua? Lo que vamos a hacer es esperar 2 horas y vamos a hacerle una segunda extracción. ¿Qué es lo que sucede? En esta segunda extracción, ahora les voy a contar algunas excepciones en la diapo que viene. En esta segunda extracción, si el valor está por debajo de 1,40, decimos que es una prueba normal. Si este valor a las 2 horas está entre 140 y 199, hacemos diagnóstico de intolerancia a la glucosa, es decir, que este paciente tiene todos los boletos para que en un futuro sea diabético. Previamente, obviamente que cuando el médico vea esto a instaurar en ese paciente una batería o de fármacos o de acciones físicas para que el paciente haga para justamente evitar o retardar la llegada de la diabetes. Y si esta prueba a las 2 horas nos da mayor o igual a 2 gramos por litro, ya podemos hacer diagnóstico de diabetes mellitus propiamente dicho. ¿Qué es lo que sucede? La carga de glucosa no es lo mismo para el adulto que para el niño. En el adulto sí o sí van a ser 75 gramos de glucosa en 400 centímetros cúbicos de agua, y en los niños se hace por kilo, hasta 75 gramos, ¿tá? Porque lógicamente no, si el niño, por ejemplo, no sé, es un niño súper obeso que pesa 100 kilos, lógicamente no le vamos a dar 175 gramos, sino que lo máximo que vamos a dar es 75 gramos. El tema de las extracciones, vamos a hacer siempre una más para las pacientes embarazadas, es decir, vamos a hacer una glicemia basal, vamos a hacer una a la hora y vamos a hacer otra a las 2 horas. Esto lo pueden ver también en lo que es el teórico de hidratos de carbono. Nosotros normalmente vamos a ver pacientes adultos, no tanto embarazadas, aunque ya les digo, si tenemos pacientes embarazadas, tenemos que saber que son tres las punciones, mientras que para los niños y para los adultos tenemos la glicemia basal y una punción a las 2 horas después de haber consumido la carga. Cosas importantes a tener en cuenta y que debemos contarle al paciente antes de que vaya cuando lo estamos preparando, es decir, los 3 o 4 días antes. Al paciente se le debe decir que
mientras está esperando las 2 horas, no puede comer, no puede fumar, no puede caminar, porque ¿qué es lo que pasa? Nos dábamos cuenta que habían pacientes que en estas 2 horas las aprovechaban para hacer mandados. Entonces, claro, no tiene ningún sentido si yo quiero ver la respuesta del páncreas a una carga de glucosa y el paciente sale a caminar por los pasillos o va a la feria o se pone al día con las facturas, claro, ya los músculos están consumiendo glucosa, entonces de verdad que no sería representativo. Todo esto tiene que ser avisado cuanto antes, porque el paciente se come toda la mañana en esto. Entonces, eventualmente el paciente puede tener que avisar en el trabajo o en fin, pero esto forma parte de lo que es una buena preparación. Entonces, nosotros tenemos un valor normal de referencia que es de 0,70 a 1 gramo por litro que entra en esta zona acá. Después tenemos valores entre 1 y 1,26 que están altos, pero no me da para hacer diagnóstico de diabetes, entonces en este caso decimos que tenemos una glicemia alterada en ayuno. Cuando nosotros tenemos una glicemia en ayuno mayor a 1,26 en 2 oportunidades, sí hacemos diagnóstico de diabetes. Si tenemos una glicemia después de las 2 horas de la PTOG mayor a 2, hacemos diagnóstico de diabetes. Si la PTOG me da entre 1,4 y 1,99, estoy en esta zona border donde te digo que el paciente es intolerante y eventualmente si hay una glicemia casual de más de 2 gramos, más síntomas, el paciente es diagnosticado como diabetes. Recordar que todas estas pruebas son en 2 oportunidades. Después, como les cuento, hay veces que los médicos piden una y en la misma hoja piden la otra. A ellos muchas veces ya con esto les da para hacer diagnóstico de diabetes, pero debemos saber que por más que pidan la glicemia en la misma petición que la hemoglobina glicosilada, deberían sí o sí repetir al menos una de las dos. Es decir, esto que yo les digo en 2 oportunidades, el paciente sí o sí mínimo tiene que tener 2 pinchazos. El atajo que toman ellos es pedir una glicosilada y pedir una glicemia en ayuno, pensando que es un atajo, pero en realidad 2 oportunidades significan 2 pinchazos. ¿Ah? Bien, hablamos por último de esto y vamos liquidando. El tema de la hemoglobina glicosilada, ustedes también tienen en el teórico una profundización bastante interesante. La hemoglobina glicosilada es, o si lo pudiéramos definir, es la hemoglobina que está unida a la molécula de glucosa. Nosotros sabemos que el glóbulo rojo es permeable a lo que es la glicemia, entonces, claro, cuanto más hiperglicemia sostenida en el tiempo el paciente tenga, más se va a glicar a lo que es la molécula de hemoglobina. Entonces, es interesante porque la hemoglobina glicosilada nos muestra, si se quiere, durante los últimos 3 meses, cómo estuvo esa hemoglobina glicosilada, es decir, la cantidad de hemoglobina que está unida a lo que es la molécula de glucosa. Normalmente el valor de referencia de glicación anda en una persona que no es diabética y que tiene los valores de glicemia normal. Vamos a ver valores de referencia entre 4 y 5,7. ¿Y qué es lo que sucede? Para hacer diagnóstico nosotros precisamos una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. Y cuando nosotros venimos acá, vemos que 6,5, esta rayita negra, esta rayita roja tendría que ir acá abajo. Vemos que 6,5 implica una glicemia en sangre promedio de los últimos 3 meses de 145 miligramos de cilindro. Entonces, es incluso hasta más permisiva hacer diagnóstico por hemoglobina glicosilada. Normalmente deberemos tener nosotros, por eso los valores de referencia van de 4 a 5,7, ven ustedes que 5,5, más o menos la media de la glucosa en sangre en los últimos 3 meses es de 115, que no nos daría de alguna manera para hacer diagnóstico porque necesitaríamos 1,26 y acá, si se quiere, la media en estos últimos 3 meses por hemoglobina glicosilada nos da que tenemos 115. Esto es para que ustedes vean simplemente el porcentaje de hemoglobina glicosilada, más o menos a qué cantidad de miligramos de cilitro de glicemia en sangre corresponde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se preguntarán, bueno, si el valor de referencia es de 4 a 5,7 y recién hago diagnóstico de diabetes cuando tengo mayor de 6,5, ¿qué pasa entre 5,7 y 6,5? Bueno, hacemos diagnóstico de prediabetes. Si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada en esta franja, decimos que el paciente tiene lo que se llama la prediabetes. También esto es más o menos, este cuadrito es un resumen de lo que estuvimos hablando. Si tenemos, por ejemplo, una glicemia en ayuno entre 100 y 125, decimos que tiene una glicemia alterada en ayuno, y si tiene una glicemia a las 2 horas entre 140 y 199, decimos que es intolerante a la glucosa. Toda esta cuadrícula confecciona el diagnóstico de prediabetes. Para acá a la izquierda tenemos los valores normales y para acá ya los diagnósticos propiamente, los valores que nos permiten hacer diagnóstico. Con el tema de la hemoglobina glicosilada, esto también lo profundizamos en el teórico de bioquímica. ¿Qué es lo que sucede? Necesito un tubo de ETA porque la hemoglobina justamente está dentro del glóbulo rojo. Ya aprendimos que el mejor anticoagulante que mantiene la morfología del eritrocito es el ETA, y esto está bueno tenerlo en cuenta porque necesito tener el glóbulo rojo intacto porque después la prueba para medir la hemoglobina glicosilada necesita que yo
hemolice este tubo. Hay un hemolizado previo que hace el equipo automatizado para justamente tener acceso a la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo y así poder medir el porcentaje de glicación. Es interesante esto que no se necesita ayuno y refleja, como les comentaba, el porcentaje de glicación de los últimos 3 meses. Vamos a hablar dos palabras de lo que es la glicemia postprandial y lo PTOG. La PTOG es justamente esto que hablamos, una prueba estandarizada donde específicamente hay valores de referencia que me permiten decir a mí si la persona no tiene diabetes, si tiene prediabetes o si la persona es diabética. Y acá se les cuenta cómo es que se hace. La glicemia postprandial era de alguna manera medir la glicemia después de que el paciente tenga un desayuno que se considera que es más fisiológico, porque acá estamos de acuerdo que en ayuno el paciente se toma casi medio litro de agua con 75 gramos de glucosa. Claramente nadie tiene un desayuno así. La glicemia postprandial, si se quiere, es como más amiga en ese sentido, porque me permite a mí que el paciente tenga un desayuno que quizás es habitual, pero no está estandarizado y de verdad que en estos casos es anecdótico esto que le estoy contando porque ya no se usa. Esto en su momento se llegó a utilizar, pero lógicamente no era comparable porque la PTOG sí de alguna manera me pone, hace que el páncreas juegue un partido bastante importante, se la pone difícil el páncreas, la glicemia postprandial con una comida que de alguna manera quizás es fisiológica habitual, no le movía tanto la aguja al páncreas, entonces de verdad que no servía para mucho. Muchas veces la glicemia postprandial también se conoce y se hace con el hemoglucotés, cuando los pacientes comen, para ver los valores de glicemia, se pinchan el dedo y eso también se conoce como glicemia postprandial. Acá lo que les traigo es simplemente un versus de la PTOG con la glicemia postprandial, que es simplemente lo que hemos conversado, ¿no? Esta es la más importante, la que me permite el diagnóstico, la que tiene mayor sensibilidad y lo malo que el paciente puede causarle algún tipo de vómito, ¿está? Lo que es la glicemia postprandial, de verdad que no, es anecdótico, se los traigo acá para comentárselas porque, bueno, se hacía antes y si en algún momento la llegan a escuchar, ignórenla por completo porque la PTOG es la que verdaderamente utilizamos hoy en día. Así que, bueno, chicos, nada, todo esto seguramente ustedes ya lo manejan del teórico de bioquímica. Acá lo que hacemos es eh, un tipo embudo de información con lo que más nos interesa para ustedes ser práctico. Y bueno, como siempre les digo, quedo a las órdenes por lo que necesiten, mensaje, mail, comentario, lo que quieran y los veo en el próximo teórico. Saludos para todos.